Ahí va. Bueno, empezamos a grabar y empieza entonces una nueva clase práctica de algoritmos y estructuras de datos. Yo soy Ezequiel, ya nos conocemos un poquitito y hoy vamos a ver temas de punteros, array y slices en Go. Y vamos a estar presentando al final de la clase lo que es la primera entrega, el primer trabajo que tiene la materia, ¿sí? Entonces todo eso planificado para hoy. Lo que es estas diapositivas, llegaremos a donde llegaremos. Y el último cachito de la clase para, para lo que es la presentación del TP0. Bueno, entonces, hagamos un poquitito de memoria. Y es, ¿qué es la memoria RAM? La memoria RAM es un conjunto de bytes numerados, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver la memoria de la computadora como una tira de bytes. Ahí está toda la memoria, todo lo que se puede guardar en la computadora, está ahí. Uf, un montón. Ok. Está ahí, es, en definitiva, más allá de los tipos que utilice el lenguaje, la memoria no tiene tipo, es simplemente una tira de bytes, uno atrás del otro, donde podemos guardar cositas, ¿sí? Los tipos los va a hacer una interpretación que usa por encima el lenguaje sobre esos bits determinados. Pero en ese sentido, la memoria en sí no sabe qué es lo que guarda, sino que nosotros tenemos que interpretar qué es lo que se guarda y eso lo hacemos a través del lenguaje, ¿sí? Cuando accedemos a un dato, ¿sí? Cuando una variable dice cuál es el valor de esta variable, cuando el lenguaje dice cuánto vale esta variable, lo que estamos haciendo es ir a una posición determinada de la memoria, de esa tira de bytes numerados, ir a esa posición de memoria, leer esa posición de memoria, la posición de memoria donde vive ese dato, y sabiendo el tipo de dato, podemos interpretar esos bytes que leemos y leyendo esos bytes, podemos saber el valor que tiene esa memoria, ¿sí? Todo esto son cositas que ya deberíamos saber, pero vamos haciendo memoria sobre eso. Bien, opa, ok. Seguimos. Entonces, acá podríamos mostrar cómo se vería una tira de bytes en nuestra memoria. Bien, a veces estos números crecen hacia arriba, otras veces crecen hacia abajo. No es demasiado relevante eso, más que nada cómo se ve. Pero bueno, desde cualquier lenguaje de programación accedemos a la memoria física del dispositivo. Tenemos nuestra variable y esa variable, cuando le pedimos cuánto vale esa variable va a la memoria y se fija en la posición donde está guardada esa variable, cuál es el valor que esa variable toma, ¿sí? Por ejemplo, esta variable vale 0,100000001 y eso, como sabemos que esa variable es de tipo carácter, eso se transforma en un 65, que es la letra A, interpretado como un carácter, ¿sí? Si fuese la variable de otro tipo, capaz interpretaríamos cosas diferentes. Eso viene un poquitito de este lado de que la memoria es una tira de bytes y ahí podemos guardar cualquier cosa, y después las variables a través del lenguaje lo interpretarán como debe interpretarse según el tipo de variable, ¿sí? Dicho eso, estamos hablando de variables de los tipos eh, predefinidos de Go. Podríamos hablar de qué es un puntero, ¿sí? Que es un puntero, capaz quienes hayan visto C sabrán un poquitito qué es un puntero. El objetivo de esta materia no es especializarse en punteros, pero sí es algo que está presente en el lenguaje. Lo vamos a ver un poquitito, qué es lo que podemos hacer en el lenguaje respecto a los punteros, sin tratar de meternos tanto demasiado en cómo la implementación y esto de la memoria, cosas que en C quizás son más relevantes. Entonces, un puntero es una variable que almacena una dirección de memoria de otra variable, ¿sí? Entonces, los punteros lo que hacen, en vez de guardar datos en sí, lo que hacen es guardar en qué posición de memoria está el dato que me interesa, ¿sí? Entonces, si una variable en particular, fíjense, está acá, toma el valor 4, esa es una variable que puede tomar el valor 4, el tema es que esa variable está alojada en alguna posición de memoria. Por ejemplo, acá está representada la posición de memoria donde está guardado el 4, es el 0xa0. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el puntero? Este puntero que está apuntando a esta variable, lo que hace es tener como valor tiene cuál es la posición de memoria en la que está alojada esa variable, ¿sí? A su vez, el puntero, al ser una variable en sí, debe estar alojado en alguna posición de memoria, y eso está representado acá, el 0xf2. En algún lugar de la memoria el puntero está, pero a su vez, el puntero lo que hace es apuntar a la posición de memoria en la que está una variable que a mí me interese, ¿sí?
En ese sentido, los punteros siempre van a guardar lo mismo. Los punteros siempre van a guardar posiciones de memoria. Entonces, el puntero ocupará tanto espacio de memoria y eso me permitirá acceder a cualquier posición de toda la memoria para poder, en definitiva, apuntar a cualquier variable que pueda existir en esa memoria, ¿sí? En esa tira de bytes. ¿Hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Sí, como siempre, pueden consultar por el chat, pueden usar la técnica acá de levantar la mano, me detienen y me preguntan lo que haga falta preguntar. Bien. Entonces, ¿cómo usar los punteros ya? Eso es, hablamos un poquitito de qué significa un puntero, cómo se usan los punteros en Go. Sí, lo que se hace es, se define como cualquier variable, pero justo antes del tipo de dato vamos a escribir el asterisquito. ¿Sí? El asterisquito como decir, mira que en vez de darte una variable, en este caso de tipo entero, te estoy diciendo que esto es una variable de tipo puntero entero. ¿Sí? Entonces, esto leyéndolo de corrido sería definir una variable que se llama dir, que asterisquito es puntero a y tipo de dato entero. Entonces dir es un puntero entero. Declara la variable dir de tipo puntero entero. ¿A qué apunta? Dir, si no escribimos a qué apunta dir, no va a apuntar a nada. ¿Sí? Entonces tomará el valor que es como el cero, como el valor no definido. En vez de tener basura, como tendría el C, tomaría el valor no definido que le corresponde a los punteros, que ya veremos cuál es. Pero sí nos gustaría definir, bueno, a qué variable querés apuntar, a qué posición de memoria querés apuntar. Bueno, esto sería el segundo ejemplito. Diríamos, bueno, tenemos una variable entera que vale 5 y definimos este puntero a entero que es igual a, y acá aparece el operador ampersand, que es el operador de dirección. ¿Sí? La variable val, como habíamos visto hace un ratito, imagínense que esta es la variable val, toma por valor algún valor entre los enteros y está ubicada en algún lugar de memoria. El operador de dirección, que es el ampersand, me dice para esa variable, ¿sí?, cuál es la posición en la que está en la memoria. ¿Sí? Entonces yo le pregunto a val, ¿cuánto vale val? Vale 4, vale 5 en el ejemplo. Si le pregunto cuánto vale ampersand val, es decir, dónde está la dirección de memoria de la variable, me va a decir 0x a 0. ¿Okay? Y eso es lo que estamos viendo en este segundo ejemplo, que es con el operador de dirección, preguntarle a la variable en qué dirección de memoria es que está ubicada esa variable. De esta manera, la variable dir, que es un puntero, puede apuntar a la posición de memoria en donde vive val y el dato de val es 5. ¿Sí? Eso hasta aquí. Bien. ¿Qué otro ejemplo estamos viendo acá? Tenemos definido una variable dirección, que es un puntero entero, que vale ampersand val. ¿Y qué pasa si yo quiero saber cuál es el valor que toma la variable a la que estoy apuntando? ¿Sí? Son varios conceptos que están apareciendo todos juntos y es... Sí, recuerden que para cualquier variable yo escribo val y me dice el valor de esa variable. Cuando estamos hablando de punteros, si yo escribo dir, ¿sí?, que es el nombre del puntero en este ejemplo, me va a decir la posición de memoria a la que dir está apuntando. Si yo quiero saber qué está escrito adentro de esa posición de memoria, ¿sí?, es decir, cuál es el valor que está guardado en esa posición de memoria a la que yo estoy apuntando, tengo que usar la operación de indirección, que es el asterisquito. ¿Sí? Entonces, asterisquito dir, ¿sí?, sabiendo que dir es una posición de memoria, operación de indirección dir, asterisquito dir, me dice cuál es el valor que está guardado en esa posición de memoria que dir está guardando. ¿Sí? Vamos a ver si hay un dibujito. Vamos al dibujito acá. Entonces, supongamos que mi variable puntero se llama puntero, mi variable se llama variable. El valor de variable es 4. Y la posición de memoria en la que está la variable es 0x a 0. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el 4? Puedo escribir la palabra variable. ¿Cómo obtengo 0x0? 0x a 0 lo puedo obtener escribiendo ampersand variable. Ampersand variable me va a dar esta posición de memoria. Si yo a puntero digo puntero igual ampersand variable, voy a hacer que el puntero tenga como valor dónde está alojada la variable, que es en 0 a x0. Y yo tengo el puntero y quiero saber cuánto vale el valor que está guardado en esa posición 0 a x0,
tengo que escribir asterisco puntero. ¿Sí? Entonces, si escribo asterisco puntero, obtengo el 4. En cambio, si escribo ampersand puntero, obtendría 0xf2, porque es la dirección en la que está guardado la variable que es un puntero. ¿Ok? Eso simplemente para decir cuáles son los operadores. Ampersand y asterisco. ¿Ok? No necesariamente sabemos todavía para qué serviría esto, pero sí sabemos que, dada cualquier variable, con asterisco, con ampersand, obtenemos en qué posición está variable, y para cualquier puntero, usando ampersand, no. Para cualquier variable, usando ampersand, podemos saber en qué posición está guardada esa variable, y para algún puntero en particular, usando asterisco, podemos saber cuánto vale el valor que está guardado en la posición de memoria a la cual estamos apuntando. A ver, déjame ver el chat un segundito y después atiendo esa consulta. Con el chat decían, en ese ejemplo, si hacemos print de dir, da la dirección de val, y si hacemos print de val, da 5. A ver, en este ejemplo, a ver, si hacemos print de dir, da la dirección tal cual. Y si hacemos print de val2, va a imprimir el mismo valor que toma la variable val. ¿Sí? Y en este caso podemos decir que es 5, ¿sí? Porque en val2, que es un número, asignamos el número que está guardado en la posición de memoria apuntada por dir. Eso es correcto lo que observaban en el chat. Y ahora sí, Juan Pedro. Sí, yo en el último ejemplo, en el del operador de indirección, me hice medio un quilombo, no entiendo muy bien cómo es que funciona. En el sentido de, porque estoy viendo que val2, int, o sea, tiene el operador de indirección dir, y el primero tiene, ¿qué va a ser el resultado si nosotros imprimimos val2? ¿Va a ser la dirección de val o va a ser lo que tiene dentro dir, digamos? Es una buena pregunta. Ahí estoy anotado. Mira, val, por ejemplo, vamos a decir que vale 5. Cuando nosotros escribimos que dir es igual a ampersand val, ahí, ampersand val, estamos diciendo haciendo que dir apunte a donde está val. Eso hace que dir sea un valor, por ejemplo, 0x a 0, como habíamos dicho hace un rato. Alguna posición de memoria. ¿Sí? El hecho de que esté 0x te dice es alguna posición de memoria. Eso es cuando nosotros escribimos ampersand val. Cuando nosotros escribimos asterisco dir, siempre decimos asterisco dir, esto significa ir a ver en la posición 0x a 0, qué valor está guardado, ¿sí? ¿Y qué valor está guardado en 0x a 0? ¿El mismo que val? Exacto, el 5, ¿sí? Porque sabemos que val vale 5. Entonces, si la dirección de val es 0x a 0, donde vayamos a leer 0x a 0 va a decir 5. Perfecto, o sea que accede a lo que está dentro de dir, digamos. Exactamente. Perfecto, gracias. Accede a lo que dir esté apuntando. Como dir está apuntando a una dirección de memoria, que es lo que val guardaba, como val guarda 5, dir ahí está apuntando a un valor que vale 5. ¿Sí? María Florencia. Hola, ¿sí se me escucha bien? Se escucha bajito, pero sí. ¿Ahí mejor? Sí, mejor. Bueno, si val cambia de valor, o sea, si después abajo de todo pones val igual a 6, val 2, ¿va a valer 6 o va a valer 5? Bien, buena pregunta. Vamos a borrar todo, a ver, esto está. Uy, no. Bien, pregunta, ¿qué pasa después de esto? Nosotros sabíamos que val vale 5, ¿no? Y esta línea hizo que val 2 valga 5, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Esa asignación a val 2 es literalmente decirle a val 2, toma, tu valor es 5. Entonces, si después de eso nosotros escribimos que val vale 6, es una modificación que se hace sobre val, pero no se hace sobre val 2. Perfecto, gracias. Una pregunta interesante. Bien, eso por ahí. Bien, vamos con la siguiente diapositiva, que va a tener que ver un poquito con esto. Bien, y es, ¿qué pasa ahora si empezamos a hacer modificaciones sobre variables y
metemos en consideración a las funciones. Bien, tenemos, por ejemplo, acá nuestra variable dólar, que vale 10, y si nos fijamos en un momento, imprimiendo, ahora vale, ¿cuánto vale dólar? Nosotros decimos, bueno, naturalmente, acabas de decir que vale 10, vale 10. ¿Sí? Esto no es un país ficticio que de ninguna manera conocemos ni experimentamos en nuestra vida, pero de repente llamamos a una función que dice pasa un día, y pasa un día hace que el valor se duplique. ¿Sí? Esto en algún país ficticio donde eso podría llegar a pasar. Bien, ¿qué pasa si nosotros ahora imprimimos cuánto vale dólar después de que pase un día? Hay gente que dice 10 y hay gente que dice 20. Bien, en este caso, la respuesta es que vale 10, ¿sí? Pero eso es una realidad justamente por cómo es el lenguaje Go, que es lo que hace que al pasar parámetros, los pasa siempre por copia, ¿sí? Entonces, la variable dólar está en alguna posición de memoria, ¿sí? 0x a 0. Cuando nosotros decimos que dólar vale 10, acá se guarda el valor de 10 en la memoria, pero cuando llamamos a la función con dólar, lo que estamos diciendo es, llamamos a esta función con un valor que ahora es 10, ¿sí? Pero ese valor termina copiándose completamente. Por lo tanto, esta función vivirá en algún lugar de la memoria y dentro de esa función estará la variable valor que toma el valor 10. ¿Sí? Pero fíjense que en la memoria hay una posición para valor, hay una posición para dólar. Luego, cuando se hace la multiplicación y se duplica el valor, se modifica este elemento en esta posición que vale 20, pero no se modifica de ninguna manera el elemento original que es el dólar que se pasó por parámetro. Bien, esto es porque así funciona Go. Go decidió que siempre que se pasa valores por parámetro, se pasen por valor, no por referencia, como es otra forma de pasar cositas. Bien. Ok, sí, pero como dicen por ahí, la economía no ha colapsado todavía, Go nos salvó, pero en realidad lo que nosotros queremos es reflejar la realidad de este país ficticio, donde cada vez que pasa un día se duplica el valor del dólar, entonces necesitaríamos que esta función funcione, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Hay varias formas de hacerlo, por ejemplo, hacer que pase un día, devuelva un valor, haga un return el valor actualizado, y nosotros acá podamos guardarlo, pero vamos a aprovechar y vamos a practicar esto de los punteros. Pregunta Lucas Ferreira, cuando salga el stack, ¿esa función que se está ejecutando en la posición 0xF5 deja de existir? Bien, técnicamente sí, Lucas, pero eso ya depende de la recolección de basura. Es decir, dejamos de utilizar esos elementos en la función, entonces naturalmente desaparece, pero la memoria en sí físicamente sigue existiendo. Iván. Sí, le quería consultar sobre el tema de la diferencia sobre poner un return o usar un puntero. Tiene que ver con que al usar un return tenés que guardar ese valor en una variable donde tendrías que usar otra parte de la memoria. Bueno, en este caso no vamos a hablar sobre qué conviene, si usar un puntero o hacer un return, sino vamos a ver cómo se comporta el lenguaje en ese sentido, ¿sí? No es que conviene una por sobre otra, pero sí, como vos describís, si se hace un return, es necesario al volver de la función guardar ese valor que ha sido retornado, porque si no, nos estaríamos como olvidando de guardarlo y es algo que está faltando hacer, ¿no? Que es justamente capturar qué devolvió la función. Pero no vamos a hablar sobre qué es lo que conviene uno sobre otro, sino qué es lo que nos puede brindar como alternativas los punteros dentro de lo que es el lenguaje. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer entonces para que esto funcione con punteros? Bueno, en vez de pasar por parámetro una variable que es de tipo entero, vamos a pasear una variable que es de tipo puntero entero, ¿sí? Entonces, acá donde dice función pasa un día, en vez de decir que el valor es un entero, ahora dice que es un puntero a entero. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que cuando llamamos a la función valor, ¿sí? Tiene guardado, en vez de guardar el número 10, guarda una posición que nosotros deberíamos hacer que haga referencia a la donde está guardado dólar. ¿Y cómo hacemos eso?
en el uso de la función, cuando llamamos a pasa un día, vamos a escribir ampersand dólar, ¿sí? Para decir el operador de dirección, ampersand dólar, nos va a decir en qué posición está dólar. Dólar está en la posición 0x a 0. Y entonces valor va a saber que dólar está en 0x a 0. Una vez que valor como puntero está apuntando a la dirección de memoria que nos interesa, eso nos va a permitir modificar lo que haya dentro de esa posición de memoria. Por ejemplo, en este caso, usando el operador de indirección, nos fijamos cuánto vale lo que está guardado acá, vale 10. Lo que vale 10 lo multiplicamos por 2 y lo guardamos como valor de lo que está guardado en esa posición de memoria. Por lo tanto, hacemos que este 10 pasa a valer 20. ¿Sí? Fíjense que al asignar, en vez de asignar valor, asignamos asterisco valor, estamos usando el operador de indirección, estamos diciendo lo que valga acá, cámbialo por otra cosa. ¿Sí? Entonces no cambia ni esta posición de memoria ni esta posición de memoria. ¿Sí? No estamos poniendo hacia la izquierda la asignación la palabra valor, sino que estamos escribiendo asterisco valor y eso hace que cambie lo que está siendo apuntado. En este caso, el 10 pasa a valer 20. ¿Ok? Eso debe estar claro. Por otro lado, si escribiéramos ampersand valor, obtendríamos este 0xf5. No sé por qué nos interesaría, pero es algo que se puede hacer. ¿Ok? Ahí escuché el chat. ¿Es válido poner asterisco valor por igual 2? Sí. Todo lo que es más igual, por igual, estas cosas funcionan. Y ahí es como el país ficticio, día tras día, va a duplicarse el dólar, cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Bien. ¿Para qué se usan los punteros entonces? Podemos referenciar indirectamente variables locales, ¿sí? Podemos asegurarnos de decir, bueno, ahora sé cuál es mi variable local, la puedo referenciar desde un puntero. Digo, mira, sé que vive ahí, entonces la puedo modificar. Pero además podemos permitir que funciones modifiquen variables que son externas a la función, ¿sí? Hasta acá, sin punteros, lo único que podemos hacer era modificar valores locales de la función. Ahora, usando puntero, podemos modificar valores externos a la función, utilizando un puntero que me referencia dónde es que vive ese valor externo. ¿Okay? Y esta es la manera en la que Go va a terminar trabajando lo que es la memoria dinámica, ¿sí? Concepto de memoria dinámica es decir, bueno, yo puedo trabajar con elementos cuya longitud puede variar dinámicamente, entonces digo, para saber dónde están, los referencio con un puntero, ¿sí? Porque el tipo de dato no es estático, no puedo decir siempre la longitud de este dato es tal, sino que puede variar dinámicamente, entonces digo, con este puntero sé dónde vive ese dato y sabiendo dónde vive ese dato puedo utilizarlo en función de cómo se modifica ese tipo de dato en particular, que es lo que vamos a estar viendo ahora con los siguientes temas de esta clase. Pero lo que sí podemos decir a quienes conozcan los conceptos de heap y stack, ¿sí? El stack es la memoria estática que se va apilando para cada una de las funciones y el heap es donde está viviendo todo lo que es memoria dinámica, que puede asignar y desasignar. Eso en C se controlaba literalmente diciendo, bueno, dame espacio en el heap, malloc, free, etc. En Go, eso lo maneja completamente el compilador, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de punteros, de arreglos, de likes y de lo que sea, no nos vamos a tener que preocupar por si bien en el heap o en el stack, eso lo maneja el compilador, de la misma manera que no nos tenemos que preocupar por el tema de la asignación de memoria y liberación de memoria, ni nada de eso que en heap, se dice que en C causa tantos problemas. Perdón, una pregunta sobre eso. ¿Nunca vamos a tener que chequear que había memoria, digamos? En el sentido de que no hay... Si quiero guardar una imagen de 10.000 por 10.000 píxeles, es imposible guardar. O sea, digamos, si no tengo el espacio, por más que yo diga, finjo que no importa, pero sí, digamos, o no. Claro, a ver, ahí es cuando el lenguaje te va a poner un parate. El lenguaje va a decir, mira, intenté guardar esta imagen, no pude, y ahí va a haber un fallo en ejecución del lenguaje en sí. Si no va a haber una metodología para avisar, pero
Pero en principio vos podrías, si el lenguaje no te avisa, asumir que todo está funcionando correctamente. Ah, ok, bueno, perfecto. Bien, muy bien, una pregunta. Seguimos, entonces, acá estamos. Bien, dicho eso, ahora que conocemos lo que tengamos que conocer sobre los punteros, podemos hablar de lo que son los arreglos, ¿sí? Los arreglos en general son una secuencia de elementos, son varios elementos que están asociados entre sí porque son parte del mismo arreglo, y en Go en particular se crean con tamaño fijo que no se puede modificar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de arreglo, en Go, los arreglos tienen un tamaño fijo. Es bueno, el tamaño es n, ¿sí? Existen posiciones de la n, de la 0 a la n-1, ¿sí? Y todos esos elementos en la memoria van a estar contiguos, ¿sí? Por facilidad, yo digo, bueno, si el primer elemento está en la primera edición de memoria de ese arreglo, los siguientes elementos van a estar justo detrás de esas posiciones de memoria y las voy a poder referenciar con los valores de 0 a n-1. Eso me va a poder permitir, sabiendo dónde está el arreglo, poder rápidamente decir en qué lugar están cualquiera de sus elementos, ¿sí? En cualquier caso, de eso se encarga el lenguaje, pero puedo acceder a cualquier posición del arreglo y eso se hace rápidamente, ¿sí? Hablando de complejidad, que ya estuvieron viendo en la teórica temas de complejidad, acceder a una posición de un arreglo es O de 1. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Definimos un arreglo y fíjense la sintaxis. La variable arreglo es de un tipo de dato y ese tipo de dato, como yo estoy guardando enteros, escribo int. Pero para definir que es un arreglo, se escribe entre corchetes la longitud que quiero que mi arreglo tenga, ¿sí? Y de nuevo, los arreglos en Go se crean con tamaño fijo. En este caso, tamaño fijo de 4. ¿Sí? Entonces digo, bueno, mi arreglo de tamaño fijo 4 va a tener 4 elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pregunta, Luis. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien, porque cuando le había preguntado algo a Martín el micrófono no funcionaba. Esto me recuerda mucho a C. Y quiero preguntarle unas cosas al respecto. La primera es, cuando trabajamos con memoria, ¿nos tenemos que preocupar de liberar o... No, liberar? nada de eso. Ningún No. tipo de preocupación. Bien. Cuando estamos trabajando con arrays, ¿nos tenemos que preocupar de si se conocen todo? Porque al menos a mí, en mi curso, cuando nos tocó trabajar con C, teníamos un elemento al final del array para saber cuándo paraba. Bien. ¿Se tiene Bien. que hacer lo mismo en Go o...? A ver, nos va a importar cuál es la longitud del arreglo, Claro. porque dependiendo de cuál es su longitud, cuáles son los elementos que es válido acceder. Pero no nos vamos a tener que encargar, por ejemplo, como vos decís, de poner a una especie de guarda en la última posición para saber cuándo termina o no termina. Eso sí que no nos va a preocupar. Ok, está bien. Es esa por ahora. Muy bien. Perfecto. Y lo que dice Lucas en el chat, ahora en breve vamos a estar llegando. Bien. Entonces, si imprimimos, acá de paso imprimiendo, vamos a ver lo que es la sintaxis del lenguaje, que es para acceder a la posición 0 del arreglo, entre corchetes, se pone el número 0 y eso imprime el 1, que es la primera posición del arreglo, que es la posición de valor 0, ¿sí? La posición 0 del arreglo, que vale 1. ¿Sí? Imprimiendo la posición 3, ¿sí? 0, 1, 2, 3, la posición 3 tiene el valor 4, imprime un 4. Si nosotros modificamos el arreglo, acá sintácticamente, arreglo de la posición 3, al estar a la izquierda de la asignación, va a quedar asignado el valor de 5, y si imprimimos el arreglo en sí, va a imprimir 1, 2, 3, 5. ¿Sí? Ese 4 pasó a ser 5. Ahí está, me parece escuchar el chat. ¿El segundo 4 dice cuántos elementos vas a escribir? Sí. Si pongo 3, sería int 1, 2, 3. Por ejemplo, puedes poner 3 int 7, 8, 22. ¿Está bien? Eso se puede hacer. Ahora, suponiendo que estás hablando de otro ejemplo. Pero si yo acá, en vez de un 4, pongo un 3, y esto, cierro las llaves acá, ¿qué creen que va a pasar? Capaz en la próxima diapositiva. Tira error. Agrega un 0. Tira error. El compilador tiene un error. Claro, ahí
debemos distinguir entre lo que es errores de compilación y errores de ejecución. Este va a ser un error de compilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo de dato, que es 4int, es un tipo de dato, ¿sí? Ahí. Y el tipo de dato 3int es otro tipo de dato, ¿sí? Completamente distinto. Entonces, esto es como si nosotros quisiéramos en una variable int guardar cosas que son string, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes y no se pueden guardar. ¿Está bien? Entonces, este es un error en compilación, porque dice estas dos cosas son completamente diferentes. Bien, seguramente está en la diapositiva. En la próxima diapositiva o en esta diapositiva. Bien, otra forma de definir el arreglo es ahorrarnos el var y esas cosas y poner el operador de definición y asignación de valor, que es 2 puntos igual, y asignamos esto 4 int 1, 2, 3. Bien. Ahora, claro, yo puse un 4 acá y acá puse int 1, 2, 3. ¿Qué va a pasar con esa cuarta posición que no estoy definiendo? Lo mismo. ¿Va a quedar vacía? ¿Vacía? ¿Qué significaría vacía en este caso? Porque tiene un tamaño de 4 y tiene un espacio que no está asignado a nada. Claro, pero así como vacío, en Go nunca lo permite, sino como dice Lucas y Matías, es que le va a poner un 0, ¿sí? En todos los casos donde quedaría entre comillas vacío, buscaríamos el valor nulo del tipo de dato, que en este caso, al ser int, sería un 0. Entonces, justamente, al imprimir el arreglo, tenemos 1, 2, 3 y el 0. Y, preguntaba Lucas hace un ratito, ¿existe el len de arreglo? ¿Es lo que quiero buscar? Sí, ¿existe el len de arreglo? Y es sí, literalmente existe. Es una palabra reservada que funciona como función, que le pasamos un arreglo y te dice cuál es su longitud. La longitud de un arreglo siempre va a coincidir con el valor que hayamos asignado en la definición del tipo de dato. ¿Sí? Como este es un tipo de dato arreglo de enteros de longitud 4, la longitud del arreglo es 4. Y siempre va a ser 4 sin importar cuáles son los valores que están guardados en ese arreglo. Juan Pedro. Sí, una pregunta. Porque en Python es muy parecido a lo que serían las listas y tenía un índice reservado que era para acceder a la última posición, que era el -1, si no me confundo, y -2 Bien. era la anteúltima y así. ¿Eso existe en Go o es Perfecto. un...? En Go no están esos artificios sintácticos, esa azúcar sintáctica, sino que tenés que acceder a la posición correcta. ¿Sí? Todas las posiciones a las que uno accede tienen que ser valores enteros positivos. Genial, gracias. Bien, ahí estamos. Ok, lo mismo. ¿Qué pasa si hacemos esto? Lo charlamos un ratito. Justamente es un error de compilación. Al compilar va a decir, este tipo no es igual a este tipo, no puedes asignar. De la misma manera que si a un entero tratas de guardarle un string, o no te va a dejar. O un float, no te va a dejar. ¿Sí? Eso por ese lado. Bien. Y acá estamos definiendo un arreglo. Otro ejemplito de 4 elementos. Cambiamos la posición 4. ¿Qué pasa si queremos cambiar la posición 4 en un arreglo de 4 elementos? Y te pasaste de largo. Error, me pasé de largo, tal cual. ¿Y es un error de compilación o de ejecución? ¿De compilación porque está intentando acceder a un punto en el que no existe? Está bien, Claro, que vos pero tenés podría reservada para pasar. otra cosa y qué sé yo. Calculo que te debe decir que no podés. Podría pasar, digamos, ¿en qué momento se va a dar cuenta el programa? ¿Al compilar se va a dar cuenta que hay algo mal? ¿O cuando se ejecute va a tratar de hacer esa línea y se va a decir, no, esto no se puede hacer? Son como dos cosas diferentes. Estamos todos de acuerdo que va a dar un error. Hay gente que dice en compilación y gente que dice en ejecución. En este caso, da un error en compilación. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque el int, el puntero, el arreglo int4, al saber que tiene 4 posiciones, siempre que haya un literal que diga a qué posición se está queriendo acceder y esa posición no sea válida, entonces hay un error de compilación. ¿Sí? Porque va a decir, no, digamos, nunca vas a poder acceder a la posición 4 de este arreglo porque el arreglo es de un tipo de dato que nunca puede ser accedido a la posición 4. ¿Sí? Y esto es así porque el arreglo siempre tiene la misma longitud y no se puede cambiar. Al ser un tipo de dato, es como si estuviera fijándose si al entero le estoy queriendo guardar un string. Significa, che, el arreglo siempre trabaja con posiciones de 0 a 3. ¿Me querés acceder literalmente a la posición 4? Eso no se puede.
es un error de compilación. No hace falta ejecutar el código para darse cuenta que está mal. ¿Ok? Esas son cosas raras que hace Go, pero las hace. Bien, esto lo vimos un ratito con un número que pasaba un día y se duplicaba algo. ¿Qué pasa si queremos usar el mismo tipo de operatoria, pero ahora con un arreglo? ¿Sí? Defino un arreglo y lo paso por parámetro una función modificar que modifica la primera posición en el arreglo. Entonces acá tengo el arreglo, valía 1. Después de ejecutar la función de modificación, ¿va a pasar a valer 0 esto o no va a pasar a valer 0? Dice que no, dice que sí, hay un empate, opa, sí, no, hay 4 sís, 5 sís, 3 nos. Bien, la respuesta es que no. Decime que sí. No, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque, como siempre, Go pasa los elementos por valor. Entonces, cuando nosotros pasamos el arreglo a la función modificar por valor, literalmente crea un nuevo arreglo en memoria y guarda de nuevo todos esos valores del arreglo. ¿Sí? El arreglo es simplemente una tira de elementos que están asociados todos juntos. Eso no impide que se copien cuando se pasan por parámetro. ¿Ok? Entonces, justamente, este arreglo de 0 va a cambiar la copia, pero no va a cambiar el original. Y al imprimir el arreglo, va a imprimir exactamente como estaba originalmente. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Claro, jaja. La pregunta de Lucas Ariel no la entendí. Sí, esta es la sintaxis que usamos con arreglos. Si nosotros no ponemos este corchetes 4 acá, esto sería un entero. Entonces no coincidiría lo que estamos pasando por parámetro. Y ahí, pero vos ya estás hablando de otra cosa, ¿sí? Te estás, quién sabe, adelantando a los contenidos de la clase. ahora lo ves. Pregunta si es muy diferente lo que pasa con shadowing de funciones. A ver, las dos situaciones se dan por la misma razón, y es que en cada contexto, cada variable vive dentro de su propio contexto. Entonces, en ese sentido, esta variable arreglo vive en el contexto de la función main, ¿sí? Y este arreglo vive en el contexto, ¿sí?, de la función modificar. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, si bien arreglo y arreglo tienen el mismo nombre, tienen distinto apellido. Este es arreglo main y este es arreglo función modificar arreglo. ¿Está bien? Pero hasta ahí llegan los parecidos con el shadowing. Luego, acá sucede que no solo tenemos eso, porque incluso estos dos arreglos podrían tener diferente nombre, pero se daría la misma situación. Y es que, como se pasan por parámetro, por valor, eso genera una copia, ¿sí?, con mismo nombre, distinto nombre, pero por más que tengan mismo nombre, distinto nombre, tienen distinto apellido. Entonces, al modificarlo, se modifica la variable que es una copia. ¿Ok? Parecido, pero similar. Y distinto. Bien. Juan Pedro. ¿Es necesario también darle el primer, segundo, tercer y cuarto valor si se le asigna un tamaño fijo? ¿O se puede dar un array y que sean todos ceros y ya? Se puede asignar todo cero, sí. ¿Pero hay que especificar los ceros o...? No, de hecho, lo que haríamos acá es decir, acá podríamos escribir en el lado derecho la asignación 4, int y llaves. Ahí, todos los valores que no están dentro de las llaves son 0. ¿Sí? Perfecto, gracias. Como acá. Como hicimos acá, que bueno, pero bueno, ahí falló. Ahí estamos bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione como nosotros nos gustaría que funcione? Y lo que tenemos que hacer es pasar por parámetro justamente un puntero. Un puntero al arreglo. Bien, entonces el arreglo se define de la misma manera, pero pasamos con la operación de dirección un puntero a ese arreglo. Por lo tanto, arreglo dentro de la función es un puntero al arreglo. Entonces, literalmente, este valor apunta a donde el arreglo empieza, a la posición de memoria. ¿Sí?
Dicho eso, cuando nosotros escribimos arreglo de 0, es decir, estamos hablando de la posición de memoria donde arranca el arreglo original, ¿sí? Y acá, quizás hay gente que estaría más confortable si le pusiéramos un asterisquito ahí, ¿sí? La realidad, lo pueden probar, es que no hace falta el asterisquito, pero por magias de Go, pero a nivel metodología y para que se entienda la clase, agrego este asterisquito y digo, el valor que está guardado en arreglo de 0, ahora vale 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Modificar la posición original y no la de la copia, pues ya no hay una copia. Ahora estamos hablando de un puntero que apunta a la posición original, ¿sí? Y arreglo de 0 es esta posición que vale 0, arreglo de 1 es esta posición que vale 2, arreglo de 3, 2, esta posición que vale 3, etc. Bien. ¿Pero se ha entendido? Sí, Julián. Si se le pone el asterisquito a la izquierda, ¿tendría que poner un paréntesis o no? No, eso Go lo entiende. No cambia nada o no poner el asterisco adelante en acá. No cambia porque Go se da cuenta de lo que querés hacer, ¿sí? Pero es trabajo que Go hace por nosotros. Y pregunta Gonzalo, es una buena pregunta, y es, ¿el puntero es a donde comienza el arreglo? Y la respuesta es que sí. El puntero siempre va a ser a donde comienza el arreglo, pero justamente luego, usando esta sintaxis, pudiendo acceder a la posición 1, a la posición cualquiera, vamos a poder acceder a todas las posiciones de ese arreglo. Pero el puntero en sí, si nosotros fuéramos a leer el puntero, que de hecho acá lo estamos leyendo, 0x a 0, siempre es a donde comienza el arreglo. Bien. Seguimos. Hasta ahí, arreglos. ¿Estamos bien? 8. Julián. ¿A un arreglo se lo puede trabajar como puntero? Un arreglo común. Con el asterisco, por ejemplo, diciendo que es el primer elemento. Porque en C se podía. Claro, ahí, bien. Lo que es matemática de punteros, ahora no me llega la palabra, eso no se puede hacer en Go. ¿Está bien? Ah, no. Porque, ¿qué pasa? Punteros y arreglos son tipos de datos diferentes. Ok. Bien. No me llega la palabra, pero esto de sumar numeritos, hacer, bueno, quién sabe, arreglo más un número, eso no se puede hacer. ¿Sí? Y quienes no hayan hecho nunca arreglo más un número, aritmética de punteros, olviden que lo dije. ¿Sí? Con Go no se puede hacer. Eso es para quien lo haya visto en C. Nicolás. ¿Se me escucha? Sí. Cuando pasamos un puntero a un arreglo, podemos, mediante el operador de indirección, el asterisco, hacer referencia, por ejemplo, para conseguir la longitud. En este caso la tenemos porque lo estamos pasando, 4. Pero, ¿podríamos conseguirla o estaríamos perdiendo esa información como en... Escribir len de asterisco arreglo te daría esa información. Y por cómo funciona Go, escribir len de arreglo también te da esa información. Ok. Sí, pero eso no se pide. Hasta ahí, bien. Ahora, esto parece bastante aburrido para quienes conocen arreglos en cualquier lenguaje de programación. Dicen, esto es bastante restrictivo, porque yo digo, che, antes de empezar el programa yo tengo que saber cuántos elementos tengo que usar. Es decir, acá, por ejemplo, en Go, entonces me dicen que no puedo guardar la cantidad de alumnos que cursan la materia, porque empieza el cuatrimestre y pensamos que eran 150, pero resulta que eran 185. Entonces no se puede hacer, porque tengo que escribir acá, tengo que venir acá y escribir el numerito, ¿no? Y capaz todavía ni sabemos cuánta gente todavía pueden llegar a seguir agregando. La respuesta a eso es que para eso se usan los slices, ¿sí? Quien haya estado prestando atención en la clase pasada, en un momento vimos que habían tipos de datos ya definidos en Go, y uno de esos eran los slices, que son reference types, ¿sí? Son tipos de referencia. ¿Qué significa eso? Es técnico de Go, no nos vamos a meter ahí, pero para que se entienda, los slices son como los arreglos, pero dinámicos, ¿está bien? Es decir, pueden variar su tamaño, ¿sí? ¿Se me nota qué es un slice?
es un arreglo dinámico, ¿sí? Y para eso lo vamos a usar durante la materia. Cada vez que necesitamos un arreglo dinámico, vamos a usar un slice, ¿sí? Y de hecho, en clases posteriores se nos va a escapar la palabra arreglo, porque capaz en cualquier otro lenguaje esto sería un arreglo dinámico. Entonces, quizás el día de mañana decimos, bueno, tenemos un arreglo que guarda tal cosa. Y alguien diga, no, profe, eso debe ser un slice, pues no sabemos cuánta longitud necesitamos. Ah, verdad, es un slice, pero eventualmente se nos va a escapar la palabra. Pero sí es importante entender, bueno, slice es un arreglo dinámico. Bien. Y esto habla de cómo funciona en Go, que es que el slice no contiene los datos por sí mismo, sino que es una referencia a un arreglo. ¿Sí? Por eso hablamos que es un reference type. Siempre que haya un slice, por detrás hay un arreglo. ¿Sí? Lo que pasa es que por detrás Go se va a encargar de que ese arreglo pueda variar en su tamaño y a través del slice vamos a poder leer el arreglo. ¿Sí? Siempre vamos a poder leer el arreglo a través del slice. Pero el slice en sí no contiene los datos, sino que hay un arreglo al que referencia el slice que sí guarda los datos. ¿Sí? El slice tiene una longitud, al igual que el arreglo, y se agrega un concepto que es la capacidad. ¿Sí? Y la capacidad es la longitud del arreglo al que se referencia. ¿Está bien? Porque ese arreglo al que se referencia no puede guardar datos infinitos, ¿sí? Va a tener una capacidad. La capacidad de ese arreglo al que se referencia es lo que le llamamos capacidad del slice. ¿Ok? Todo esto es conceptual. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué diferencia entre la capacidad y la longitud? Bueno, podría ser que la capacidad y la longitud sean distintas, ¿sí? Tomen valores distintos. Entonces, ahora con los ejemplitos vamos a ver en qué caso pueden ser distintos esos dos valores, por qué, y para entender qué es lo que son cada uno. Sí. Bien, ¿estamos? Seguimos entonces. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando acá? Vamos a hacer un ejemplo, digamos. Imaginemos que vector es el arreglo al que referencia un slice en particular. Entonces tenemos el vector, está definido, ¿sí? En este caso, al tener posiciones de 0 al 12, tiene longitud 13, ¿sí? Un slice podría hacer referencia a este vector, ¿sí? Y para crear un slice, por ejemplo, podemos, a partir de un vector cualquiera, decir, bueno, agárrame las posiciones que van de la 1 a la 9, ¿sí? Entonces, el inicio del slice es en la posición 1 y el fin del slice está en la posición 8. ¿No acabas de decir que era la 9? No, bueno, esto es la 9 sin incluir la 9. ¿Está bien? Entonces, si decimos de la 1 a la 9 sin incluir la 9, es de la 1 a la 8. Y el slice en sí no es el vector, sino que es esta información que está acá, que es el inicio, el fin, la longitud y la capacidad, ¿sí? Entonces, de nuevo, este slice referencia a este vector, Este vector, en principio, tiene longitud 13, ¿sí? Podría ser una longitud fija, por decir algo, longitud 13. El slice en sí tiene inicio en la posición 1, fin en la posición 8. Entonces, ¿por qué el slice tiene longitud 8? El slice tiene longitud 8 porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones que el slice puede acceder. Entonces, el slice tiene longitud 8. ¿Ok? Y la capacidad tiene que ver con qué cosas se podrían guardar en el vector al que al slice referencia. ¿Ok? Y en este caso la capacidad es 12 porque el slice arranca en 1. Entonces tengo que empezar a contar desde el 1. Hay capacidad para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como el vector de referencia continúa, esta capacidad sigue reflejando la capacidad que tiene el vector de referencia. Entonces 9, 10, 11, 12. ¿Okay? Por esa razón, la longitud y la capacidad pueden tomar valores diferentes. ¿Okay? Porque la capacidad tiene que ver con cuánto podría guardar en el vector de referencia y la longitud me dice desde dónde hasta dónde llega el slice en sí. ¿Sí? O sea, imagínense el slice como una ventanita, ¿sí? La longitud me va a decir qué tan grande es esa ventanita. La ventanita muestra desde el 1 hasta el 8, entonces esa es la longitud de la ventana del slice. ¿Podrías repetirlo del inicio y del fin? ¿Cómo es que se guarda esa información? Junto con la longitud del slice. Bien. No nos vamos a fijar exactamente cómo se guarda eso, pues ya tiene que ver con
más bajo nivel cómo hace el lenguaje para guardarlo, pero literalmente el slice lo que guarda es el inicio, dice, bueno, inicio empieza en 1, el fin termina en 8, y nos guardamos para saber cuál es la longitud, del 1 al 8 hay 8 posiciones, y la capacidad, desde el 1 en adelante, el vector de referencia tiene 12 posiciones válidas. ¿Sí? Lo importante es que el slice lo guarda, no cómo ni dónde. ¿Sí? Simplemente que el slice tiene disponibilidad de esa información. Bien. Listo. Entonces, dicho eso, vamos a pasar. Las siguientes diapositivas son todos ejemplos. Capaz no veamos todos los ejemplos. En todo caso, retomaremos la clase siguiente. Y después, recuerden que sí queda lo que es importante también de la clase, que es la presentación del TP0. ¿Sí? Eso es lo que nos queda para el día de hoy. Entonces, todo esto es equivalente a decir que el slice es todo lo que está entre las posiciones 1 y 8, que es 3, 1, 8, 7, 5, 63, 4 y 2. Pregunta Gonzalo. Entonces, para, por ejemplo, lo de los alumnos, tenés que crear un array muy grande y después con cada alumno que vaya metiéndose va a irse modificando ese slice. Bueno, esa sería una solución, por ejemplo. Eso sería una posible solución. En la práctica no va a funcionar así. Vamos a tener otras herramientas, pero una solución sería, a ver, ¿cuántos alumnos tiene la facultad? Tantos. Bueno, ese es el número máximo de gente que podría anotarse a esta materia. Entonces, creamos un arreglo de esa longitud y vamos usando las primeras posiciones para la gente que sí se anote. Y esa sería infalible, ¿no? Pero no es lo que vamos a terminar haciendo por las facilidades que Go nos va a permitir hacer cosas diferentes, pero la observación es correcta, pero no es lo que vamos a terminar haciendo. Vamos a ver en el futuro qué hacemos. Bien. Entonces, más ejemplos. Esto es un arreglo, ¿sí? Números es un arreglo. ¿Cómo sabemos que es un arreglo? Porque acá tiene el tipo de dato arreglo con un numerito que es la longitud del arreglo. Bien. El slice, como variable, se va a definir así, que hace un ratito estaban spoileando. Es la misma sintaxis, pero entre los corchetes no vamos a poner un número. Vamos a dejarlo vacío. Dejándolo vacío estamos diciendo, en vez de decir que es un arreglo, estamos diciendo que es un slice. Y a la derecha de la asignación yo estoy diciendo qué parte de la ventana del arreglo de números que estamos referenciando, estamos haciendo que este slice referencie al arreglo de números, en qué sección del arreglo de números nos estamos interesando. De la posición 1 hasta la 3 sin incluir. Y acá está la definición. De inicio a fin, fin no incluido, matemáticamente se hace corchete inicio, 2 puntos, fin, paréntesis, porque no incluye al fin. Los índices deben ser positivos y deberían estar entre las posiciones válidas de 0 a n-1 del arreglo al que estamos referenciando, y por defecto, si no escribimos nada, si no escribimos inicio, va a valer 0, si no escribimos fin, va a valer la longitud del arreglo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si tenemos el arreglo de números 1, 2, 3, 4, 5, de la posición 1 a la 3 sin incluirla, son las posiciones 1 y 2, 0, 1, 2, las posiciones 2, 3, es lo que imprime este slice cuando lo tenemos visualizado. Bien. Otra forma de definir el slice es poniendo literalmente el arreglo al que estamos haciendo referencia, y el slice va a tomar, en principio, todo el arreglo de referencia. ¿Sí? Si no definimos desde dónde hasta dónde queremos verlo, vamos a estar viendo todo el arreglo de referencia cuando hacemos el print del slice. ¿Sí? Este siendo el arreglo de referencia. Ahí está. ¿Sí? En esta línea estamos creando un arreglo de referencia de longitud 5, pero no estamos definiendo cuál es la longitud porque estamos hablando de un slice, y el slice pasa a ser todo el arreglo. Fíjense, desde 0 hasta la longitud del arreglo, acá como si fuera por defecto, ¿sí? Sin escribir el inicio y el fin de la ventanita. Como decir, la ventana es todo el arreglo. ¿Okay? Eso es lo que está pasando solamente en esta línea. Se crea el arreglo y hace que el slice sea ver todo el arreglo. ¿Okay? Si no definimos elementos de ese arreglo, el slice va a ser un arreglo vacío. ¿Sí? Longitud 0, capacidad 0. ¿Okay? Y hay otra forma de definir slices que es usando make. ¿Sí? Al usar make, lo primero que vamos a decir es de qué tipo queremos que sea el slice. ¿Sí? En este caso, slice de enteros. Y luego podemos decir cuál es la longitud inicial que nos gustaría tener.
¿sí? En este caso dijimos, bueno, longitud inicial 0, se crea un slice vacío. Pero si le ponemos una longitud inicial distinto de 0, ¿qué nos va a crear? Por ejemplo, vamos a decir que esto ponemos un 2. ¿Cómo se va a ver el slice si lo imprimimos? Arranca. 0, 0. Claro, 0, 0. Longitud 2 con valor nulo del tipo de dato entero, que es 0, tal cual. Bien, eso, muy bien. Más ejemplos, ¿sí? Entonces, al crear un slice vacío, nos crea un slice de longitud 0 y capacidad 0, que está vacío. Si creamos un slice con varios elementos, nos va a decir, bueno, la longitud es 6 y la capacidad es 6. ¿Por qué? Pues está hablando de la capacidad que tiene el vector, el arreglo al que estamos haciendo referencia, que tiene capacidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, que coincide con la longitud. Los arreglos solamente tienen longitud. Ahí está. Ahí seguimos. Bien. Si queremos ver el arreglo desde el inicio hasta el 4, ¿sí? Fíjense que esta sintaxis devuelve un nuevo slice. Cuando escribimos un slice y le aplicamos entre corchetes un valor de ventana, eso devuelve un nuevo slice. Entonces, si nosotros queremos considerar el nuevo slice, que el viejo slice sea el nuevo slice, tenemos que hacer una asignación, ¿sí? Si nosotros no ponemos esta asignación, esto va a devolver algo, pero el slice original S va a seguir siendo el mismo. En cambio, si hacemos la asignación, vamos a actualizar el slice con el que estamos trabajando. Ese slice ahora tiene longitud 4, ¿sí? Va a poder acceder a las posiciones 0, 1, 2 y 3. Este slice está acá. No va a poder ver el resto, ¿sí? Pero tiene longitud 4, como dijimos, 0, 1, 2, 3, pero tiene capacidad 6, porque sigue haciendo referencia a la capacidad que tiene desde el inicio hasta el final del vector original. Entonces la capacidad sí mira hasta donde el vector original llega. ¿Ok? Eso por ese lado. Vamos a seguir. Si nosotros le pedimos al slice que se actualice desde la primera posición hasta el final, ¿sí? ¿Qué pasa? Este slice de por sí llegaba desde 0 hasta 0, 1, 2, 3. Llegaba hasta el 7. Esto está acá escrito. Si yo quiero que vaya desde la primera posición, no de la posición 0, de la posición 1, me va a dejar solamente la posición 1, 2 y 3. Entonces va a arrancar acá, y eso es los valores 3, 5 y 7. ¿Sí? Y acá, de nuevo, esta capacidad de 6 pasó a ser una capacidad de 5. ¿Por qué? Porque los slices cuentan la capacidad de donde empieza el slice empieza acá, hasta el final del vector de referencia. ¿Sí? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cosas que podemos guardar en el vector de referencia en función del slice que estamos mirando, que es el slice que, en definitiva, unir estas dos sentencias es lo mismo que escribir S de 1 a 4. ¿Ok? Pero bueno, se puede ir haciendo por separado esas cositas. ¿Está ahí? Bien, longitud 3, capacidad 5, porque va desde la posición 1 hasta la posición 2, 3. Son 3 posiciones, longitud 3. Y capacidad 5, lo expliqué hace un ratito. Hasta ahí estaríamos. ¿Qué pasa si a ese mismo slice le decimos que podemos ir hasta la posición 5? ¿Sí? Esto ya es raro, ¿no? Porque el slice era 3, 5, 7. ¿Cómo puede ser que yo le diga, andate hasta la posición 5? No existe esa posición según el slice. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esa posición no existe según el slice, pero sí existe en el vector de referencia. Entonces, de alguna manera, la ventana se puede abrir. ¿Sí? Esta ventana que llegábamos desde acá hasta acá, podemos deslizarla hacia la derecha y decirle, mirá, yo quiero que vaya desde el inicio que vos tenés, pero abrila hacia la derecha para que incluya hasta el final del vector de referencia. Y eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo las cosas en función del vector de referencia original. Por lo tanto,
no importa qué miremos del slice, el vector de referencia no está cambiando. Entonces, si yo le pido, mirá más allá de lo que ves, como le pedirían a Timón, es capaz de hacerlo por lo menos hasta el final del vector de referencia. Bien. Pregunta Iván, ¿se usa seguir el tema de achicar y volver a agrandar los slices? Depende de la aplicación. Capaz en temas de división y conquista podría usarse. Depende. Nosotros estamos mostrando el funcionamiento de los slices como herramienta del lenguaje para tenerlo disponible en caso de que sea necesario. ¿Sí? Y pregunta Alejandro, es una muy buena pregunta, y es, ¿se puede abrir entonces hacia la izquierda también? Y la respuesta es que no. Hacia la izquierda no se puede abrir porque de alguna manera necesitaríamos acceder a cosas que ya están por detrás. Y por la misma razón que acá cambió la capacidad, ¿sí? Acá cambió la capacidad de 5 a 6, ¿sí? Es literalmente la capacidad de ir hacia la izquierda que fue perdida. ¿Por qué la capacidad acá es 6 y acá es 5? Perdimos la capacidad de acceder al 2. Hacia la izquierda ya no podemos ir. Y alguien levantó la mano, no sé si compartía la pregunta con alguien más y por eso la bajó. Sí, iba a preguntar lo que preguntó el compañero, de si se puede ir hacia atrás. Bien, y no se pueden poner números negativos. Una pregunta, con el primer elemento, o sea, ¿se modifica el arreglo directamente? No, el arreglo no se modifica porque si este arreglo lo hubiésemos guardado con algún nombre, bajo ese nombre podríamos seguir accediendo. Ok, ¿Sí? Te pero pongo un no. ejemplo anterior. Números es el arreglo original. Por más que este slice vaya desde 1 a 3, números en la posición 0 sigue siendo esto. Entonces eso siempre se puede acceder. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tuviéramos referencia a la primera posición o al vector original, se puede hacer. ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, en el segundo ejemplo que estamos viendo? Guardando, antes de esto, guardar una variable nueva que sea S2, que sea igual a S a la totalidad de S, por ejemplo. Ahí. Imaginando que estos son 2 puntos. ¿Sí? Sin importar todos los cambios que estamos haciendo, si nosotros después escribimos S2 en la posición 0, va a ser la primera posición del arreglo de referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos otro slice que puede acceder a todo el arreglo de referencia. ¿Sí? Cada slice se maneja de forma independiente, por eso cada slice tiene su longitud, su capacidad y qué es lo que ve de la ventana del arreglo de referencia. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. Sí. De la misma manera que podemos obtener la información de un arreglo mediante un slice, también la podemos modificar de la misma manera, entiendo. Claro, hasta ahora hemos visto accesos, pero vamos a poder modificarlo. Ok. Bien, eso viene prontamente. Y Julián, sí. ¿Tiene alguna ventaja usar arrays y no slice? Bien, por ejemplo, usar un array para cosas que vos sabés que son estáticas tiene la ventaja, como mínimo, de detectar en tiempo de compilación errores que si no después te pasarían en tiempo de ejecución. Ok. Pero en la práctica, lo más probable es que siempre usemos slice. Por eso nos vamos a olvidar de que los slices no son arreglos y eventualmente se nos va a meter la palabra arreglo en el lenguaje, pero estamos usando siempre slices porque es lo más cómodo para este lenguaje. Ok. Gracias. Y pregunta Facundo, ¿se puede expandir la capacidad? Bueno, vamos a ver qué significa expandir la capacidad, pero la respuesta es que sí, para que no se quede con la duda. Bien. Si escribimos S desde el principio hasta 0, esto tiene longitud 0, pero capacidad 6. Esto está mal. Esto está mal, tiene que ser capacidad 5. Después vamos a corregir. Vamos a corregirlo ya mismo, porque esto quedó viejo.
Bien. ¿Estamos? Y si tratamos de acceder a cosas que están más allá del arreglo de referencia, ahí sí es donde se da un error. Y este error sí es un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Porque mientras nosotros estamos haciendo cosas, al ser un arreglo de referencia dinámico, Go no está tan seguro de qué longitud tiene. Entonces, cuando tratamos de acceder a algún valor, en el momento de ejecución es que Go se va a fijar si el vector de referencia tiene suficientes posiciones para hacer eso, y cuando no las tenga, va a haber un error en tiempo de ejecución, que en Go, los errores de ejecución, muchos de ellos se comunican con un panic. ¿Sí? ¿Por qué? Pues el lenguaje entra en pánico. Y pregunta Becker, ¿el arreglo Go sabe? Sí, el arreglo Go sabe que la letra S es el slice y no es el arreglo. También eso lo sabe. Tal cual. Bien. Y acá es donde decimos, che, pero ¿qué es Panic? ¿Qué pasó? Panic es la herramienta que provee el lenguaje para indicar que hubo un error irrecuperable en la ejecución del programa. ¿Sí? Si el programa se da cuenta de que hay un error del cual no se puede recuperar, lanza un Panic que va a estar asociado con un mensaje. ¿Sí? Para quienes, por ejemplo, vieron Python, vieron lo que son las excepciones. Panic no es una excepción, pero les va a parecer que se ve parecido, pero no es lo mismo. Algo que podemos hacer en Go es literalmente pedir que el lenguaje haga un panic. ¿Sí? Ponemos panic, mensaje de error, y si la ejecución llega hasta esa línea, va a levantar un panic, va a mandar el mensaje de error y va a terminar la ejecución con ese panic, del cual no se puede devolver, no se puede recuperar, a menos que usemos una función que nunca vamos a usar, que es recover, que nos permite recuperarnos de algún panic que esté sucediendo. Pero eso se lo damos como para que sepan que esto existe, pero no se va a usar en la práctica. Bien, hasta ahí, panic, forma de hacer errores. Julián. ¿No se va a usar en la práctica, en esta Recover. materia o en general? Por lo menos en esta materia. Después, cada quien cómo maneja los errores varía según el estándar que utiliza. Pero en la materia no se va a usar. Bien. Seguimos con slices. Capaz una o dos diapositivas más y después pasamos a lo que es la presentación para no extender tanto la clase en sí. Bien, entonces, tenemos por ejemplo un arreglo de primos, ¿sí? Y este va a ser el arreglo de referencia. Fíjense que tiene una longitud estática y vale 2, 3, 5, 7, 11, 13, ¿sí? Si nosotros capturamos un slice de primos desde la posición 1 hasta la posición 4, vamos a ver esto, 3, 5, 7, ¿sí? La posición 1, 2, 3, sin incluir la número 4. Ahí estamos. Se imprime 3, 5, 7. Si pedimos un slice de primos, esto siempre va a hacer referencia al primos original. ¿Sí? El primos original es el arreglo de referencia. Por lo tanto, va a empezar con un 2. ¿Está bien? A diferencia de antes, que siempre hacíamos referencia al slice, del slice, del slice. En este caso, si hablamos del arreglo de referencia original, nos va a dar todas las posiciones del inicio, que acá por defecto el inicio, hasta 4, sin incluir, o sea, las posiciones 0, 1, 2 y 3. Entonces esto se va a ver así, desde la 0 hasta la 1, 2 y 3. Esa es una forma de, entre comillas, mover la ventana hacia la izquierda. Pero no es que movemos la ventana hacia la izquierda, sino que creamos un nuevo slice que, como tenemos referencia por nombre al arreglo original, podemos acceder a cualquiera de sus posiciones. Okay. Y si hacemos un nuevo slice, ¿sí? Yo siempre hablo de nuevo slice, ¿por qué? Porque slice, la variable, está siendo igual a una cosa nueva. O sea, es irrelevante lo que había antes en slice, porque no está a la derecha de la asignación, está a la izquierda de la asignación. De primos, desde 3 hasta el final, va a ser 7, 11, 13. ¿Sí? Y el slice de todo primos agarra todo el arreglo original y lo convierte en un slice que puede ver como parte de la ventana a todo el arreglo de referencia. ¿Sí? Lo mismo, estas cositas. Sí, slice de 1 a 4, ¿qué va a ser? El slice de 1 a 4 es 3, 5, 7, 3, 5, 7. Y el slice 2, que agarra la posición desde la 2 hasta la 3 de esto, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2.
¿Está funcionando bien esto? Desde la 2 hasta la 3 en el slice. Esto no debería ser slice, ¿no? Debería ser primos. Sí, está bien. Primos. ¿Estamos? Bien. Entonces, como decíamos, esto no está. 3, 5, 7. Y esto es el 7. No más, ¿no? Entonces, esto sigue. El slide 2 es el 7. ¿Qué pasa si primos en la posición 3 le ponemos el valor 6? Naturalmente, esto, en vez de valer 7, vale 6. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los slices? ¿Sí? De hecho, ambos slices están haciendo referencia a la posición que tiene el 6. ¿Qué creen que va a pasar? Se modifica. 6. Es justamente lo que queremos que pase, ¿no? El slice no es un elemento en sí, sino que es una ventana que referencia al arreglo original. Entonces, justamente, ahora va a valer 6, tanto el slice en esa posición como el slice 2 en esa posición, ¿sí? Y esto es justamente lo que esperaríamos que pase, pero es una pequeña alerta de cuando manejemos varios slices sobre el mismo arreglo de referencia, tener en cuenta que estamos modificando el arreglo de referencia y eso implica modificar todos los slices, ¿sí? Entonces, a tener cuidado con el hecho de crear varios slices sobre el mismo arreglo, porque modificar una cosa modifica todo, ¿sí? Y lo último que vamos a ver entonces con estas diapositivas, y después ya paso al TP0, Una consulta, sí. profe, antes de que pases, perdón. ¿Por qué le cambiaste a que sea primos si en realidad, o sea, si la 0 es 2, la 1 es 3, la 2 es 5? No, por eso. Pero si hice mal, pones ¿no? ahí en primos 2, ¿no estás agarrando 5? 0, 1, 2, claro, sí, estaba mal. Hice mal. Ahora lo cambio de vuelta. Sí, Ok, sí. perfecto. Debería decir slice. Y me mareé un poquito. 0, 1, 2, 3, claro. 0, 1, 2. De la posición 2 a la posición 3, captura el 7. Tal cual. Y ahora lo cambio, pero primero, sí, lo cambio. Slice. Me mareé un segundo. Bien, bueno, dale, lo último. Entonces, sí, ahora vamos a hacer cositas como lo que veníamos haciendo hace un rato. De decir, che, definimos algo, lo pasamos por parámetro, ¿qué pasa si lo imprimimos? Bueno, con slices funciona. ¿Sí? Digamos, pasa lo que nosotros siempre esperábamos que pasara hasta que nos dimos cuenta que no debía pasar. En slices sucede porque el slice, de por sí, el pasar por parámetro, lo que se hace es copiar, pero ¿qué? Copiar una referencia. De por sí el slice es una referencia. Entonces, es una copia de una referencia, pero una referencia al mismo arreglo original. Entonces, si bien este slice es una copia, esto es una copia del slice, el slice es una copia de una referencia que refieren a lo mismo. Por lo tanto, entre comillas, es como que estamos pasando un puntero. No estamos pasando un puntero, estamos pasando una referencia. Pero el arreglo de referencia, el arreglo real, es el mismo y por lo tanto queda modificado. ¿Sí? En ese sentido, fíjense, acá está el arreglo real, el slice apunta a donde empieza ese arreglo real y la copia de ese slice también apunta al mismo lugar. Entonces, modificar eso modifica tanto la copia como el arreglo original. ¿Sí? Porque el slice en sí es como si fuera un puntero, una referencia al arreglo original. ¿Sí? No es un puntero doble. No es un puntero doble porque simplemente uno de los atributos del slice apunta, es como si fuera un puntero a donde arranca la cuestión. ¿Sí? Pero no va por ahí. Bien. Entonces, dicho eso, ahí está. Aprovecho, entonces, dato de color, se le llama valor nil, valor nulo, es el valor por defecto de los slices y de los punteros. ¿Sí? Si yo creo un puntero, pero no le asigno nada, va a valer nil.
Si yo creo un slice y no le asigno nada, el slice nulo tiene longitud 0, capacidad 0, lo imprimís y se ve así, pero en realidad es nil. Si lo hemos mostrado así, pero el valor es nil. Entonces le pregunto el valor a un slice que acabo de crear sin nada, si vale nil, me va a decir que sí. Pregunta Julián, ¿después vamos a ver puntero a puntero? Si llega a ser necesario, sí, pero literalmente es doble asterisco. ¿Sí? Pero eso ya, el C es más fuerte. Pero no hay aritmética de punteros, eso sí que no. Pero doble puntero sí sería un doble asterisco. Es decir. ¿Acaso usa nil en vez de null? Tipo, en Sí. líneas generales, para hablar de un tipo nulo. Tal cual. Si alguien conoce la palabra null, traducido en Go, se pronuncia nil. Es literal, lo mismo. Bien, pasamos esta diapo, así vamos a lo que falta de la clase y así no le retengo mucho más del horario. Bien. Seguimos entonces. Si definimos un puntero, fíjense, esto es un arreglo, ¿no? Un arreglo de entero, al no asignarle nada, es un arreglo nulo. Le pregunto si es nil, me va a decir que sí. La variable b es un puntero entero. Si le pregunto si vale nil, va a decir que sí. ¿Y qué piensen que pasa? Sí. Bueno, si a es igual a nil y b es igual a nil, ¿será que b es igual a a? No, porque uno es nil de los punteros y el otro es nil de las cosas. Tal cual. Es un error en compilación. No podés comparar dos cosas que son cosas distintas. ¿Sí? Literal es eso. Bien. Y acá la dirección es nil, porque no le definimos nada. ¿Qué pasa si quiero acceder con el operador de indirección a la posición nil? ¿Qué pasa? Quiero ver qué valor está guardado en nil. ¿Te va a dar un 0? No, Debería tirar algo prohibido, me parece. interesante. No debería dejarte Claro. hacer eso. Debería dar un error, tal cual. Interesante la propuesta, pero sí da un error, ¿sí? Porque en líneas generales estaría conceptualmente mal tratar de leer una posición que sabes que nunca es válida. Entonces, eso da un error en tiempo de ejecución, da panic. Y con eso, bueno, llegamos a slice 5. Dejemos ahí esta parte. No tiene sentido dejarlo ahí. Vamos a ver el slice 5 y después retomamos. Bien. Tenemos un slice. Slice 1, que no definimos a qué arreglo original marca. Y el slice 2 es a un arreglo que está vacío. ¿Sí? Si nosotros los imprimimos, el slice 1 simplemente está vacío. Tiene longitud 0, capacidad 0, está vacío. El slice 2, lo mismo. Longitud 0, capacidad 0, está vacío. ¿Slice 1 es nil? Me va a decir que sí. ¿Será que el slice 2 es nil? ¿Por qué pasa? Hicimos make. Creamos un slice. Tenemos un slice que tiene este tipo. Tiene capacidad 0, longitud 0. ¿Será que ese slice es nil? Debería dar true. A ver. Da false. ¿Está bien? Es un slice. Está bien. Se completó con ceros. ¿Cuántas posiciones? Ninguna. ¿Pero por qué da false? Porque está definido. Como que estás en un lugar, ¿no? Digamos. No es que está Claro, en es como. Ether. Ya se le asignó un lugar. Como decir, este slice tiene un lugarcito en el corazón de Go, entonces no vale nil. ¿Está bien? Porque dijimos, al usar la operación make, está definiendo cuál es. ¿Sí? Por el momento tiene longitud 0 y capacidad 0. Y por el momento no hemos visto que eso pueda cambiar. Pero eso puede cambiar y por esa razón no es nil. En cambio, el slice 1 sí es nil y no vamos a poder hacer esas cosas que sí podríamos hacer con el slice 2, justamente porque se le creó con make. En cambio, el slice 1 no se puso nada a la derecha de la asignación. Acá no pusimos nada. Entonces, Go lo rellena con el vacío de slices, que es nil. Y si comparamos slice 1 con slice 2, nos va a dar un error. ¿Sí? Los slices solo se pueden comparar con nil. ¿Sí? Por un tema de saber si son nulos o no. Pero si los queremos comparar entre sí, hay que literalmente comparar elemento a elemento. No existe una comparación slice con slice. En todo caso, si queremos ver si dos slices son iguales,
tenemos que ir elemento por elemento comparando a ver si en cada posición tienen lo mismo. ¿Okay? Eso es lo que se puede hacer. ¿Hasta ahí? ¿Le parece bien? Vamos a dejar. Vamos a pasar a lo que es el TP0. Ya le estoy robando tiempo, me disculpan. Pero queremos darle el material más completo que se pueda. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Entonces, vamos a dejar de compartir. Y de bueno más. Está muteado, profe. Bien, ahí está. Fiesta, loco. El profe no está en clase. Ahí va. Está todo fatigado. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la página de la materia. Acá están los TPs. Los TPs en la página de la materia, con sus fechas y todo. Suena fuerte verlo todo así a futuro, como diciendo, pucha, todo lo que vamos a tener que programar. Ya Martín les dio como ese mensaje de aliento, de que vale la pena. Pero bueno, en este caso, el TP0 que se publica hoy y tiene fecha de entrega el 2 de septiembre. ¿Sí? 2 de septiembre, voy a fijar, son más de una semana. En una semana y unos días cae el lunes. Bien. Con el TP0, el hito del TP0 es conseguir el todo ok para que a ustedes se les asigne un corrector y esa persona les acompañe en todo lo que es el proceso de trabajos individuales, les vaya diciendo, es una persona humana que le va diciendo cómo es la calidad de su código. ¿Sí? Les va corrigiendo todo hasta el TP1, inclusive, que es individual. ¿Sí? Y después harán grupos de A2 para el resto de los TPs. Pero bueno, concentrándonos con el TP0, ¿sí? Este es lo que es el texto del TP0. No lo vamos a leer en detalle ahora, pero a la hora de implementarlo, asegúrense de leerlo con detenimiento. ¿Sí? Yo les voy a mostrar un poquitito cómo funciona el corrector automático y qué es lo que hay que hacer en el TP0 en este segmento. ¿Sí? Con eso cerramos la clase, nos vamos felices a... ya estamos en nuestras casas. Digo, en general, yo estoy en mi casa. Bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Sí? Ustedes van, leen con detenimiento todo esto y dicen, bueno, está el adjunto en el sitio de descargas. ¿Sí? En el sitio de descargas, acá ustedes pueden ir bajándose los archivos para los trabajos. Por ahora tiene sentido bajarse el trabajo práctico 0. Vienen acá y se descargan el zip. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¿Sí? Y hasta ahí se lo bajan y ya está en su computadora. Bien. Con eso lo tienen en su compu y tenemos acá todo lo que es la estructura del TP0 de cómo debería estar. ¿Sí? Importante, como es el primer trabajo, les vamos a mandar una guía, que es un videito de cómo armarse toda esta estructura de carpetas y el módulo. Pero simplemente es esto. Pueden seguir el video, pueden seguir estas directivas, pero simplemente agarrar los archivitos que estaban, lo ponen en una carpeta TP0, en una carpeta de ejercicios, tiran eso ahí, van a querer tener un módulo TP0 y el main.goal ustedes lo tienen que crear y hacerlo parte del paquete main y ya lo pueden hacer. ¿Qué es lo que van a poder hacer con eso? Van a poder rellenar las funciones de tp0.go y correr los tests que están en tp0.go. Y también tienen que escribir código en main.go. Cuando ustedes terminan el trabajo, vienen acá a la parte de entregas, ¿sí? Ponen su padrón, ponen acá TP0, esto va a ir rellenando a medida del cuatrimestre, en este caso es una entrega individual, y van a adjuntar su código. Van a subir un archivo .zip que incluya todo, ¿sí? Ustedes, imagínense, si ustedes quieren la carpeta TP0, y ahí adentro estaba todo. Mira, se cambió esto. En la carpeta TP0, ahí está todo. No sé, lo que tengan en sus herramientas, botón derecho, zipear, comando zip, lo que sea. Esto les tira un zip, esto lo suben acá, ¿sí? Y les va a llegar, una vez que envíen la entrega, les va a llegar a su mail lo más rápido posible, mientras el servidor hace automáticamente las pruebas, les va a llegar un mail que les puede decir que está todo ok o que hay un error. Si hay un error, tienen que interpretar ese error, leerlo y hacer todo este proceso para volver a reentregar con el error subsanado. Si se van a ir a su código, se van a fijar qué es lo que hay que cambiar, arreglar el error, volverlo a subir hasta llegar al todo ok. Una vez que tienen el todo ok, se considera entregado el TP0 y ahí sí
se le va a asignar una persona que le corrija, se fija cuál es la calidad de ese TP0. El día de mañana, cuando esa persona diga que está probable, aprobarían el TP0. ¿Sí? Y además ya tienen asignada el corrector para los trabajos individuales. ¿Sí? Esto es importante porque hasta que no se esté en el todo ok, no podemos, digamos, todavía estamos asumiendo que no sé si saben si quieren cursar o no. El TP0 es sencillo. Juan Pedro. Sí. Sí, yo tengo 2 preguntas, porque no estuve presente en la clase anterior y quería saber, no necesariamente si en este se va a requerir, pero si es requerimiento o si es cuestión personal de hacer un repositorio en GitHub para los TPs. No es ningún requerimiento. Si vos querés hacer un repositorio en GitHub para vos, asegúrate que sea privado para que ninguna persona públicamente te pueda robar el contenido del TP. Se consideraría copia, pero vos quedarías pegado ahí en la cuestión. Claro, perfecto. Y la segunda, porque estuve viendo que dice que hay un archivo que es tp0/test y quiero saber si los tests de entrega y los tests de ese archivo son correspondientes o si se hacen otros tests ahora adicionales. Lo explico con qué es lo que hay que hacer en el TP0 en sí. Perfecto, gracias. Dale. Pregunta Joaquín, ¿no tiene nota el TP0? Bueno, va a tener alguna nota conmemorativa, digamos, va a estar bien, muy bien, etc. No hay tanto para evaluar, pero sí, por ejemplo, hay una leve diferencia de calidad que podría darse, pero al igual que las entregas parciales, tienen nota de letra, no de número. Dice Cristian. Profe, una pregunta. ¿Los TPs van a tener opción de corrección? Sí, siempre se puede reentregar. Se puede reentregar para mejorar la calidad y en ese sentido mejorar la nota. Pregunta también, ¿tener una máquina virtual es suficiente? Sí, si vos tenés la máquina virtual, tenés Go funcionando con su versión, etc., es suficiente. Ahí pueden programar y subir las entregas. ¿Ya está todo habilitado? Sí, la parte del TP0 está habilitada. Así que ya con eso ya pueden arrancar. No van a poder hacer todo el TP, entre comillas, porque todavía faltarían temas. O sea, sí los pueden investigar, pero la clase que viene se siguen dando temas que entran en el TP0, pero ya pueden empezar a programar y de eso hablemos ahora. Si en un TP me saco un 6, ¿puedo mejorarlo a un 8 y me permite promocionar? Sí, dentro de los plazos. ¿Sí? Por ejemplo, el primer TP va a ser el TP1. Vos lo entregás. Te dicen, ¿sabes qué? Me parece que te sacaste un 6. Y vos decís, profe, le preguntás, mi corrector, ¿puedo reentregar a ver si puedo mejorar nota? Y le va a decir, sí, se puede. En cualquier caso, capaz te dice, mira, la nota máxima es tanto porque, no sé, tardaste tanto tiempo, entonces eso bajó la nota máxima posible. Pero podés reentregar, mejorar la calidad y en ese sentido mejorar la nota. ¿Sí? Importante, el tema de promoción es promedio 8 o más en los trabajos prácticos. TP1, TP2 y TP3. Pero sí se puede reentregar. Bien. Bueno, no perdamos tiempo. Vamos a, entonces, hablar de qué es lo que hay que hacer en el TP0 en sí. Eso lo vamos a ver en el sitio de descargas. Acá en TP0 tenemos 2 archivos, tp0.go, tp0.test. Ya dijimos, eso va a tener que estar en la carpeta de ejercicios, con su paquete de ejercicios, etc. De hecho, fíjense que el TP0 está en el package de ejercicios. Se va a tener que estar en la carpeta de ejercicios. Tenemos el archivo tp0.go, tenemos el archivo tp0test.go. El archivo test no lo tienen que modificar, no tienen que hacer tests. Sí pueden mirar un poco de qué se trata. Digo, mirá qué interesante, así se hacen tests en Go. El archivo prueba esto, prueba aquello, ¿está bien? Les puede servir, por ejemplo, para cuando falla una prueba, decir, mirá, esta prueba está probando tal cosa, por eso falla en mi código, ¿sí? Lo pueden leer, no lo modifiquen, ¿sí? Y no se requieren hacer pruebas para este trabajo. En la descripción del enunciado dice cómo correr los tests, pero básicamente ir a la carpeta y poner GoTest. Y el test va a fallar o no, de hecho, lo pueden correr ya desde el principio, y va a fallar justamente porque falta, como le gusta decir Martín, falta agarrar la pala. Falta entrar acá al tp0.go y literalmente programar las cosas que hay que programar. Hasta ahora el código está vacío, entre comillas, están las definiciones de las funciones y su descripción, pero dentro del código lo que hay que hacer no está completo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en primera instancia para el TP, completar este archivo tp0.go. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una función swap que recibe 2 punteros enteros e intercambia los respectivos valores.
¿sí? Hace el swap. Tiene que hacer una función máximo, ¿sí? Que recibe, fíjense, recibe un vector, pero ya está recibiendo un slice. Ese vector podría tener una longitud cualquiera, ¿sí? Obviamente, al vector le pueden preguntar su len vector, para justamente buscar el valor máximo, el entero más grande, el de todos los valores que tiene esta función máximo, o si la longitud es 0, devuelve -1. Ahí está definido. Bien. Después, hay una función comparar. Hay una función comparar que lo que hace es recibe dos slices, dos vectores, y debe compararlos entre sí. Si el primero es menor, devuelve -1. Si son iguales, devuelve 0. Si el primero es mayor, devuelve 1. Ahora, ¿qué significa que una slice sea mayor a otro? ¿Sí? Son slices, ¿qué significa que sea mayor? Bueno, eso no tiene tanto que ver con la longitud, sino que es una comparación elemento a elemento. ¿Sí? Elemento a elemento va a haber que ir comparando, y acá dice, el primer elemento en el que difieren, ¿sí? Un arreglo es menor a otro si en el primer elemento en el que difieren no existe o es menor. Entonces, en esa comparación elemento a elemento, si yo detecto que un elemento es menor, entonces ese arreglo es menor. Y si yo voy comparando elemento a elemento y no varían, hasta que encuentro un caso en el que un arreglo tiene un elemento y el otro no, porque el otro arreglo ya se terminó, entonces el arreglo que ya se terminó es menor, porque hasta ahí eran iguales y en ese momento me di cuenta de que era mayor. ¿Qué les puedo decir respecto a esto? Si tienen dudas, consulten, pero esto es como si estuviéramos fijándonos qué palabra va antes en un alfabeto. O sea, yo tengo casa y cosa, ¿sí? Entonces, elemento a elemento, ¿cómo sabe el diccionario cuál va antes? Bueno, primero me fijo en la primera letra, son iguales, no pasa nada. Después me fijo A y O. Bueno, la A va antes que la O. Entonces, este slice es menor que cosa. ¿Está bien? Esa sería la comparación elemento a elemento. Y si nosotros tenemos casamiento, esto sigue, y casa, ¿sí? Fíjense, elemento a elemento, esto es igual, esto es igual, esto es igual, esto es igual, y al momento de comparar la M, esto está vacío. Entonces, casa va antes en el diccionario que casamiento, porque es menor, porque el primer elemento en el que difieren no existe. Casa va antes que casamiento en el diccionario. ¿Está bien? Esa puede ser la analogía. En cualquier caso, esto es entre enteros. Igual. En un procedimiento de fundamentos, tomar una cosa así. Bien, la idea es un poquito eso, evaluar contenidos no muy difíciles, cosas que ya deberían saber de fundamentos. Bien, y después tenemos dos funciones más en este TP0 que son sencillas de entender. Esto es la suma de todo el vector y esto es ver si es capicúa, es decir, si se lee igual de un lado hacia el otro, pero es requisito que ambas se hagan de forma recursiva. Tienen que ser recursivas estas dos funciones. ¿Está bien? Julián. ¿Se puede hacer las otras, si es posible, recursiva también? Bien, se pueden hacer recursivas, no está pensado para ello, ¿sí? Seguramente sea más fácil no hacer las recursivas en ese caso. Pero, por ejemplo, el máximo, justo en esta clase vimos que era recursiva, que se podía hacer recursiva. Ok, sí, pero también se puede hacer iterativa. Y hay quien va a argumentar que capaz iterativo es más sencillo de hacer que recursivo. Ok. Bien, dicho eso, está bueno reutilizar código. ¿Sí? Por ejemplo, me olvidé de mencionar, tiene que ser la función de selección. ¿Sí? Esto es ordenar el arreglo recibido por parámetro mediante el algoritmo de selección. Entonces, disclaimer número 1, tiene que ser el algoritmo de selección. No usen otro algoritmo. ¿Sí? Usar otro algoritmo capaz pasa las pruebas, pero quien les corrija a persona humana les va a decir, este no es el algoritmo de selección. ¿Sí? Pero, por ejemplo, pueden reutilizar el swap. ¿Sí? Pueden reutilizar la función de máximo. ¿Sí? Esto está bueno, reutilizar las funciones que ya escribieron, porque ya están escritas. Cuando una vez que estén bien escritas, ya funcionan. ¿Bien? Y lo último, lo que queda es, ¿y entonces qué hay que hacer en el main.go? Bueno, punto número 1, en el main.go va a haber que leer archivos. ¿Sí? Posiblemente ya vieron cómo leer archivos en otros lenguajes. La clase que viene vemos cómo leer archivos en Go. Pero va a haber que leer dos archivos. Esos archivos
tienen un nombre, se van a llamar archivo1.in, archivo2.in. Van a leer cada archivo y cada archivo va a representar un vector. ¿Sí? Línea por línea, un elemento del arreglo de números. Y lo que van a tener que hacer es identificar de esos dos arreglos cuál es mayor. ¿Sí? Se fijan cuál es mayor y ese que es mayor lo imprimen de forma ordenada. ¿Sí? Entonces sería, en ese sentido, razonable utilizar las funciones comparar y selección ya implementadas, importarlas en el main, con los imports que vimos en la clase pasada, y usarlas para averiguar cuál es el arreglo mayor y ordenarlo para imprimirlo. Bien. Cualquier caso, todo lo que es detalle técnico de cómo compilar esto, etcétera, ya está en el mensaje que les mandé hace un ratito. Estaba programado para enviarse hace un rato, así que ya se envió, tal cual, que es un videito. Cualquier duda que todavía tengan puede quedar dentro de la grabación, me la consultan ahora, y si no, rápidamente dejamos de grabar para no extendernos. Bien. Entonces, ¿solo podemos hacer la primera parte y lo del main.u cuando sea la clase de ese tema? Sí, es lo más organizado. Ya pueden arrancar con lo que es completar el TP0.go, son temas, entre comillas, de fundamentos, y cuando veamos, sí, cómo leer y leer archivos en Go, ya van a poder hacer la parte del main. Eso lo vemos el lunes. ¿Sí? Y ya desde el lunes tienen todavía una semana para completar el trabajo práctico. TP0. Bien. ¿Más dudas? Bueno, entonces un saludo a quienes nos ven en diferido y nos estamos viendo entonces el lunes.